¿Alguna vez has sentido el peso de la traición? No esa de las películas románticas, sino la que viene de dentro de casa, de tu propia sangre. Yo lo descubrí en una mañana de domingo que jamás podré borrar de mi memoria. Tenía 72 años. Una casa construida con el sudor de toda una vida de trabajo, y creía tener una familia que me amaba, hasta escuchar las palabras que salieron de la boca de mi propio nieto, ese niño que yo había cuidado desde que nació. En ese momento, todo lo que había construido, cada sacrificio, cada noche desvelada cuidándolo cuando estaba enfermo, cada peso que gasté en sus caprichos, todo parecía desvanecerse como arena entre mis dedos arrugados. Sí, mi propio nieto, ese muchacho de 23 años al que crié como si fuera mi hijo, me miró directamente a los ojos y me dijo que yo era un peso para todo mundo, que mi existencia era una carga innecesaria. Él dijo eso delante de su novia, de sus amigos que habían venido a mi casa a comer lo que yo había preparado con tanto cariño, en la sala donde celebramos tantos cumpleaños felices. En ese momento, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies, como si un cuchillo oxidado atravesara mi corazón y lo retorciera lentamente. Las palabras exactas todavía me persiguen en las noches de insomnio. Me dijo que yo debería irme a un asilo, que ya había vivido suficiente, que ellos tenían sus propias vidas y yo no pintaba en ellas. Me miró con fastidio, con asco casi, como si yo fuera una cucaracha que se había arrastrado hasta su plato de comida, como si todos los años que dediqué a él y a su madre no valieran ni un gramo de respeto. ¿Saben lo que duele más que las palabras crueles? Es ver en los ojos de alguien que criaste con amor infinito el reflejo de tu propia insignificancia. Es darte cuenta de que para la persona que cargaste en brazos, que enseñaste a caminar, que consolaste en sus peores momentos, tú no eres más que un estorbo molesto del que necesitan deshacerse. Antes de que piensen que soy solo una anciana amargada que exagera las cosas, déjenme contarles quién era yo antes de ese domingo maldito que partió mi vida en dos. Mi nombre es Beatriz Méndez de Salazar. Durante 50 años fui madre soltera, trabajadora incansable, y luego abuela entregada que sacrificó todo por su familia. Siempre hice todo por mi hija Patricia y luego por mi nieto Sebastián, por cada persona que necesitó de mí. Cuando mi hija quedó embarazada a los 17 años y el padre del bebé desapareció como cobarde que era, yo no dudé ni un segundo. Le dije que criaríamos a ese bebé juntas, que yo la apoyaría en todo. Trabajé doble turno en la fábrica durante años para que Patricia pudiera terminar sus estudios, para que Sebastián tuviera todo lo que necesitaba. Cocinaba sus platos favoritos cada fin de semana, el pozole que le encantaba, los tamales que pedía para cada ocasión especial. Estaba allí en cada partido de fútbol, en cada función escolar, en cada momento importante de su vida. Cuando Sebastián quería esa bicicleta cara para su cumpleaños número 10, vendí el anillo de compromiso que mi difunto novio me había dado antes de morir en ese accidente. Cuando Patricia perdió su trabajo hace 5 años, abrí las puertas de mi casa y los mantuve a ambos durante casi 2 años sin recibir ni un peso, gastando todos mis ahorros. Recuerdo con claridad perfecta esas noches en las que Sebastián era pequeño y tenía pesadillas, como corría a mi cama llorando y yo lo abrazaba hasta que se dormía tranquilo. Los berrinches que calmé con paciencia infinita, las lágrimas que sequé cuando otros niños lo molestaban en la escuela, las veces que me desvelé haciéndole tareas que él había dejado para el último momento. Yo era su refugio seguro, su amor incondicional que nunca fallaba, su red de seguridad. Durante más de 5 décadas, mi vida entera giró alrededor de mi familia como la luna gira alrededor de la Tierra. Mi calendario se llenaba con sus eventos, sus necesidades, sus deseos. Mis quincenas se evaporaban en sus gastos, en la colegiatura de Sebastián, en los caprichos de Patricia, en mantener la casa donde todos vivíamos. ¿Mis propios sueños? ¿Mis propias necesidades? Las enterré tan profundo que olvidé que alguna vez existieron. Siempre pensé que algún día ellos verían todo lo que hice, que me lo agradecerían, que cuidarían de mí cuando yo los necesitara. Qué tonta fui al creer eso. Si soy completamente honesta conmigo misma, las señales de advertencia estuvieron ahí mucho antes de ese domingo terrible. Yo simplemente no quería verlas, o quizás no tenía el valor de enfrentar lo que significaban. Empezó hace como un año, cuando Sebastián consiguió ese trabajo bien pagado en la empresa de tecnología. Las visitas se hicieron más escasas, más breves, más frías. Llegaba corriendo, comía lo que yo había preparado con tanto amor, y se iba con prisas inventando excusas. Decía que tenía mucho trabajo,
que estaba muy ocupado, que tenía reuniones importantes. Al principio pensé que era normal, que estaba construyendo su carrera, que los jóvenes tienen vidas complicadas llenas de responsabilidades. Luego empecé a notar las miradas de impaciencia cuando yo hablaba demasiado, los suspiros exagerados cuando le pedía algún favor pequeño, las conversaciones telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Mi hija Patricia tampoco era mejor. Empezó a decir cosas como que yo debería considerar irme a vivir a un lugar para personas mayores, que sería mejor para mí estar con gente de mi edad, que así tendría más compañía. Pero yo sabía leer entre líneas. Lo que realmente querían decir era que yo estorbaba en sus planes. Descubrí por casualidad, buscando un documento en el escritorio de Patricia, folletos de asilos de ancianos. Algunos estaban marcados, con precios circulados, con notas al margen. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que solo estaba investigando opciones para el futuro, por si acaso. Cada vez que intentaba hablar sobre mis preocupaciones, sobre el vacío que sentía creciendo entre nosotros como un abismo, me decían que estaba exagerando, que me estaba poniendo dramática por la edad, que estaba inventando problemas donde no los había. Y yo, como una idiota completa, quería creer sus mentiras más que confiar en mi propio instinto que gritaba peligro. Pero ese domingo llegó la verdad como un balde de agua helada. Ya no podía negarlo, justificarlo, o pretender que todo estaba bien. Mi nieto, el niño que yo había criado prácticamente como madre, me había dicho en mi cara que yo era un peso muerto. Pero después de ese día horrible, después de esa humillación brutal que me hizo sentir menos que nada, algo fundamental murió dentro de mí. La abuela complaciente, la mujer que siempre decía que sí a todo, la persona que ponía a todos antes que a sí misma. Esa Beatriz dejó de existir en ese preciso instante. Y algo completamente diferente nació en su lugar, algo más duro, más frío, más peligroso. Di cuenta de que tener 72 años no significa que debo aceptar cualquier maltrato en silencio, no significa que carezco de valor, no significa que debo desaparecer para conveniencia de otros. Y comprendí algo muy importante. La ventaja de ser vista como una viejita inofensiva es que nadie espera que tengas dientes afilados escondidos. Ellos pensaban que yo me quedaría callada como siempre, que aceptaría su crueldad con resignación, que era demasiado débil o demasiado asustada para hacer algo al respecto. Creían que podían decirme cualquier cosa, tratarme de cualquier manera, porque yo siempre había sido la que aguantaba todo sin quejarse. Pero había cosas que ellos no sabían sobre mí, secretos que había guardado celosamente. Durante todos esos años en los que me dedicaba a ellos, yo no era solo una abuela sin cerebro que cocinaba y limpiaba. Yo había trabajado en recursos humanos durante 30 años, sabía cómo funcionaban las leyes laborales, los contratos, los derechos. Tenía contactos, conocía gente en lugares importantes, guardaba documentos que ellos ni siquiera sabían que existían. Las personas mayores tenemos una ventaja inmensa que los jóvenes arrogantes nunca entienden. Hemos vivido suficiente para desarrollar paciencia de acero. Sabemos esperar el momento perfecto, sabemos planear con cuidado, sabemos que la venganza servida fría es mucho más efectiva. Esa noche, sola en mi cuarto con la puerta cerrada y el corazón latiendo con una mezcla extraña de dolor y determinación fría, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la víctima pasiva de esta historia cruel. Ya no iba a permitir que me pisotearan como si fuera una alfombra vieja. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se juega realmente. Saqué de mi armario una caja de metal que había guardado durante décadas, llena de papeles importantes, escrituras de propiedad, documentos bancarios, cosas que había mantenido organizadas meticulosamente. Era hora de usar todo eso a mi favor. Entonces decidí enseñarles una lección que jamás olvidarían, mostrarles que la anciana inútil que despreciaban todavía tenía mucho poder. Comencé a investigar todo, absolutamente todo sobre sus vidas. Revisé documentos, hice llamadas discretas, hablé con personas que sabían cosas. No fue nada fácil. A mi edad, muchas cosas son complicadas, el cuerpo duele, la vista falla, pero la rabia puede ser un combustible sorprendentemente efectivo. Descubrí secretos que me dejaron helada. Mi querido nieto Sebastián, ese que me llamó peso muerto, tenía deudas de juego por cantidades obscenas. Había estado apostando en línea, perdiendo dinero que no tenía, acumulando intereses que no podía pagar. Y Patricia, mi hija,
Había estado desviando dinero de la cuenta conjunta que compartíamos, sacando cantidades pequeñas regularmente pensando que yo no me daría cuenta. Pero yo llevaba registro de cada centavo. Cada descubrimiento era como un nuevo golpe en mi ya magullado corazón, pero también alimentaba mi determinación como leña en un fuego que se negaba a apagarse. Me di cuenta de que su plan no era solo hacerme sentir mal. Tenían intenciones muy concretas. Querían internarme en el asilo más barato que pudieran encontrar y quedarse con mi casa, venderla, repartirse el dinero. Ya tenían todo planeado, hasta habían consultado con un abogado sobre cómo hacerlo legalmente. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, tiempo y absoluta discreción. Mientras ellos pensaban que yo estaba en casa llorando, destruida por sus palabras crueles, yo estaba tomando acción. Fui al banco y cambié los beneficiarios de todas mis cuentas. Fui con un notario y modifiqué mi testamento completamente. Contacté a un abogado especializado que me recomendó una vieja amiga. Cuando le mostré toda la evidencia que había reunido, su expresión fue de absoluto asombro. Me dijo que tenía más que suficiente para tomar acciones legales serias. Lo que más me sorprendió fue descubrir que yo no estaba tan sola como pensaba. Cuando comencé a hablar con otras personas, con vecinos que conocía desde hace décadas, con viejos compañeros de trabajo, me di cuenta de que muchos habían notado el maltrato. Doña Rosario, mi vecina de toda la vida, me confesó entre lágrimas que había escuchado a Sebastián hablando por teléfono en el jardín, riéndose sobre cómo pronto se desharían de la vieja estorbosa. Don Miguel, el tendero de la esquina, me contó que Patricia le había comentado que yo estaba perdiendo la cabeza, que inventaba cosas, preparando el terreno para declararme incompetente. Todos sabían que algo andaba muy mal, me dijeron con vergüenza en sus voces. Pero no sabían cómo decírmelo sin romper mi corazón, sin destruir la ilusión que yo tenía de mi familia perfecta. Mientras yo me sentía invisible y olvidada, resulta que había ojos que sí me veían, que sí notaban mi sufrimiento. Paso a paso, con la meticulosidad de alguien que no puede permitirse errores, construí mi caso. Reuní cada documento importante, cada evidencia de sus mentiras, cada prueba de sus intenciones. Contraté a un detective privado que confirmó las deudas de Sebastián, que fotografió sus encuentros con prestamistas peligrosos. Documenté cada retiro sospechoso de Patricia de nuestra cuenta compartida. Grabé conversaciones donde ellos hablaban de mí como si yo fuera un problema que resolver. Todo perfectamente legal, todo perfectamente organizado, todo guardado en múltiples copias en diferentes lugares seguros. Mientras tanto, en casa seguía actuando exactamente como ellos esperaban. La abuela sumisa, la madre complaciente, la mujer derrotada. Cuando me hablaban con condescendencia, yo asentía. Cuando me daban órdenes, yo obedecía. Dejé que pensaran que habían ganado, que yo había aceptado mi destino. Pero cada día que pasaba, yo me sentía más preparada, más fuerte, más lista para el momento final. La tristeza inicial se había transformado en algo mucho más poderoso, determinación absoluta de hierro. El día que ellos habían organizado la reunión familiar para discutir mi futuro, como si yo fuera un objeto y no una persona, yo llegué preparada. Apareció en la sala no solo yo, sino también mi abogado, un escribano público, y 3 testigos que ellos conocían muy bien. La sorpresa en sus caras fue algo que guardaré en mi memoria hasta el día que muera. Sebastián palideció instantáneamente, Patricia se quedó con la boca abierta. No esperaban esto, no esperaban verme fuerte, vestida elegantemente, acompañada de profesionales serios con portafolios llenos de documentos. Delante de toda la familia reunida, de los tíos que habían venido pensando que iban a presenciar mi rendición, saqué las pruebas una por una como quien saca cartas ganadoras. Las fotografías de Sebastián con prestamistas, los estados de cuenta que mostraban las apuestas, los documentos que probaban los robos de Patricia, las grabaciones de sus conversaciones despectivas sobre mí. La expresión en el rostro de Sebastián cuando escuchó su propia voz diciéndome peso muerto, reproducida en altavoz para que todos la oyeran, cuando se dio cuenta de que yo había documentado todo, esa expresión de terror absoluto no tiene precio. El silencio que llenó la sala era tan pesado que parecía tener peso físico. Nadie se atrevía a hablar, nadie podía negar lo que estaba frente a ellos con sellos oficiales y firmas de testigos. Entonces les enseñé una lección que nunca olvidarán. Les mostré que subestimar a alguien por su edad es el error más grande que pueden cometer. Pero lo que pasó después de ese día cambió todo para siempre,
no solo para ellos, sino para mí también. Lo que sucedió en esa sala fue apenas el comienzo de consecuencias que ninguno de nosotros anticipó completamente. Porque cuando sueltas la verdad después de tanto tiempo encadenada, las ondas se expanden mucho más allá de lo que imaginas. Las consecuencias legales que enfrentaron, las relaciones que se destruyeron, los secretos adicionales que salieron a la luz como cucarachas cuando enciendes la luz, todo eso cambió el panorama familiar para siempre. Aprendí algo fundamental en este proceso doloroso pero liberador. Nunca permitas que nadie te haga sentir que no vales nada, sin importar cuántos años tengas o qué tan vulnerable te sientas. Las personas que más amas pueden ser las que más daño te hacen, y las personas que creen que eres débil pueden descubrir demasiado tarde que siempre tuviste más fuerza de la que aparentabas. La historia de Beatriz Méndez no termina aquí. Lo que vino después, cómo se reconstruyó mi vida, qué pasó con Sebastián y Patricia cuando las consecuencias de sus acciones finalmente los alcanzaron, eso es algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la familia, la lealtad, y lo que realmente significa respetar a tus mayores.